Hoy es ese día que quisiésemos eliminar del calendario, el día que nos gustaría pasarlo de alto, o al menos no indicarlo para celebrar nada, pero me da que de momento es bastante difícil, por no decir imposible, porque los tiempos nos están corriendo en contra de la voluntad de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Hoy hablamos de esto aquí en la televisión, lo venimos haciendo también desde hace algunos días, pero tomamos el testigo y, como nos dicen reiteradas veces, tenemos que hablar y tenemos que denunciar la violencia machista, violencia de género contra las mujeres todos los días. Bienvenidos, comenzamos. Y hoy, para reflexionar en voz alta sobre este asunto, hemos invitado a esta mesa, ya están viendo, María José Rico, es secretaria ejecutiva de Igualdad del Partido Popular. ¿Qué tal, María José? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Además, participó como parlamentaria autonómica precisamente cuando se aprobó la ley contra la violencia de género en 2003. La ley de igualdad de la Generalitat Valenciana en 2003 se aprobó en abril. Yo tuve la suerte de formar parte de esa legislatura y se aprobó en aquel momento. María José, no hemos avanzado mucho, ¿no? Hemos avanzado muy poco, es lamentable lo poco que hemos avanzado, a pesar de todo lo que se ha trabajado y de todo lo que se ha hecho. La noticia mala es que sigue habiendo muertes, asesinatos. Hoy hemos aparecido con otra chica, otra joven de 26 años que ha sido asesinada por su pareja. Y es algo por lo que estamos aquí, para luchar. Como tú bien decías, no quisiéramos celebrar este día, pero nos vemos obligados a tener que hacerlo. A este otro lado está Ignacio Gallí, que es vicedecano del Colegio de Abogados, ICALI, de Alicante. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Queda mucho trabajo por hacer en todos los sectores, porque esto es materia educativa, social, de convivencia, también jurídica. Sí, lo triste es que, aunque se han dado ya muchos pasos desde el punto de vista jurídico y cada día lo seguimos dando, o así por lo menos lo intentamos, la noticia es triste. Es decir, al final lo que reflejan los datos y la información es que este problema no solo subsiste, sino que parece ser que se ha incrementado. Entonces, no sé hasta qué punto esto es suficiente, es decir, la actuación desde un punto de vista jurídico, no sé hasta qué punto es suficiente. Habría que ver o intentar solucionar este problema desde todos los puntos de vista. Es un problema que hay que tratar transversalmente, y entiendo que, aunque debemos de seguir en el camino que estamos siguiendo y ahondar más en ello, pues todavía queda mucho por hacer, por desgracia. Y aquí a este lado está Elena Reig, que es presidenta de la agrupación de mujeres juristas del Colegio de Abogados de Alicante. ¿Qué tal, Elena? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me decís muchos juristas que cuando los casos llegan a los juzgados es porque algo hemos hecho mal, ¿no? Porque ya es demasiado tarde. Efectivamente, claro, llegamos siempre cuando ya no se puede hacer más que denunciar para parar con esta agresión, ¿no? O con esta violencia de género que sufrimos todas las mujeres. Pero no solo eso, incluso ahora estamos hablando precisamente, mi compañera de mesa ha dicho que hoy han asesinado a una mujer de 26 años en Tenerife. Es que estamos hablando del iceberg de la violencia de género, pero detrás de esa violencia machista hay muchísima violencia que está más oculta, es más invisibilizada, ¿no? Tenemos, hoy por hoy, tenemos unas agresiones sexuales que están siendo, no solo el día a día, sino que están siendo, o por lo menos un fenómeno que se ha incrementado a lo largo del tiempo. Tenemos además sentencias que no vienen a ayudar, y no vienen a ayudar en el campo de la defensa y protección de las mujeres. Y este tipo de sentencias hacen que las mujeres no se sientan del todo protegidas. Por lo tanto, necesitamos que en el ámbito de la justicia, además de tener la legislación que tenemos, haya un proceso de formación de verdad de todos los operadores jurídicos, para que nos encontremos con sentencias que ayuden y que dejen las cosas en su sitio en favor de las mujeres y pues vamos a hablar contra la violencia de género. Todos esos ámbitos, desde el jurídico, desde el social, también desde el político, porque al final son ellos los que ponen las leyes que los jueces, los juristas tienen que aplicar. Comenzamos y lo hacemos bueno, poniéndonos en situación con esta pieza que, ya les advierto, le falta una víctima, la que acabamos de anunciar
justo al empezar este programa. 1027 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2013, 51 en lo que va de 2019 y hay 3 casos más en investigación. Unas cifras insoportables que un año más evidencian la necesidad de conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Otras víctimas son los menores. Desde 2013, 34 han perdido la vida y 275 han quedado huérfanos. Según un estudio de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, las mujeres tardan una media de 8 años y 8 meses en denunciar a su agresor o en pedir ayuda desde que comienzan a sufrir malos tratos. Las casadas, más de 12 años. 6 de cada 10 mujeres asesinadas no habían denunciado al maltratador. El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 51 idiomas diferentes. Los menores también pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR, 920-2010, y los ciudadanos que sean testigos de alguna agresión deben llamar al 112. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la sociedad española saldrá a la calle para exigir un compromiso fuerte para acabar con esta lacra. Y a todo esto, estos días nos encontramos un montón de noticias relacionadas. El Consell Escolar Valencià aconseja contra los machismos cotidianos. Mujeres de más de 65 años son el grupo más vulnerable frente a la violencia machista. Y noticias lamentables, como decíamos de empezar, de nuevos casos o de posibles nuevos casos, porque todavía también hay algunos que están sin calificar. Bueno, ¿qué nos faltaría? ¿Por dónde tendríamos que empezar? Si no te importa, quisiera hacer un recordatorio, creo que es importante hacerlo, un recordatorio a las hermanas Mirabal, que fueron tristemente asesinadas hace hoy 59 años en la República Dominicana por Trujillo. Entonces, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha elegido el día de hoy para que se realicen todas las acciones en todo el mundo para prevenir la violencia de género, y creo que es importante hacer un recordatorio a este hecho triste que sucedió y que ha dado lugar a que el día de hoy sea el Día de la Violencia de Género. Por ubicarnos en precisamente este 25 de noviembre, que podríamos haber elegido cualquier otro día, pero lo ubicamos precisamente ahí. ¿Y por dónde tendríamos que empezar? Bueno, yo no sé si hablo mucho, pero yo quisiera empezar. Hablar todos. Esto es una tertulia. Mira, hoy es imposible que no tengamos presentes a todas las mujeres que han sido asesinadas, a todas las mujeres que sufren la violencia día a día, a los niños, a esos menores que sufren también la violencia por parte de su padre o de la pareja de su madre. Eso es imposible no acordarnos de todas estas mujeres fallecidas. Y tenemos que tener un claro mensaje. Y es que no están solas, estamos con ellas, que no se sientan desprotegidas, que acudan a denunciar y que acudan a todos los poderes públicos porque no están solas en absoluto. Ese mensaje yo creo que es el primero que tenemos que hacer llegar, porque la violencia no es cuestión de ideología, no es cuestión de clase social, es un fenómeno que está en la sociedad y que afecta a todo el mundo y tenemos que perseguirlo y luchar fuerte. Ni siquiera de edades, porque cuando pensamos que los jóvenes vienen con una mentalidad más abierta, con una predisposición a compartir con y ese es un problema porque ahora hay otra nueva clase de violencia que es la de las redes sociales y las adolescentes están desprotegidas ante todo ello. Evidentemente es un problema importante con el que nos estamos encontrando ahora cuando hablamos de jóvenes. Es decir, hay un incremento importante en la violencia de los jóvenes. Habría que preguntarse por qué, ¿no? Yo creo que aquí es un tema que ya ha salido en bastantes ocasiones, el tema de educación. Es tan importante que introduzcamos en todos los cursos formativos materias de igualdad y de lucha contra la violencia de género, que si no lo hacemos de verdad, es decir, si tenemos una ley, como es la Ley Integral contra la Violencia de Género, una magnífica ley que ha sido además pionera en toda Europa, pero es necesario ponerla en marcha, o sea, es necesario, sí, la tenemos, es necesario desarrollarla. Falta aplicar. Y en el tema educacional es tan importante que vayamos a los colegios, que desde los colegios, desde muy temprana edad, que controlemos también los temas de pornografía. Sabemos, como ha dicho la compañera, que las redes sociales
están acercando mucho al menor a esta pornografía que además cosifica a la mujer, es decir, es una pornografía sexista, peligrosa para los jóvenes. Tenemos la prostitución, que entiendo que es una violencia más, es una expresión más de violencia contra las mujeres. Tenemos la trata, con fines de explotación sexual, tenemos las ablaciones, tenemos tanta violencia fuera de la que estamos comentando aquí, fuera de la que es la que se produce dentro del ámbito familiar. Hay tanta violencia fuera. Tenemos tanto que apostar por erradicar esto, que es imprescindible la educación, porque es imprescindible modificar la estructura de este sistema. Y solo se va a modificar con una educación, con un cambio de mentalidad de la sociedad. Cuando la sociedad entienda que la mujer y el hombre estamos en el mismo nivel, habremos avanzado mucho en la lucha por la erradicación de la violencia. Yo creo, perdona, que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Y hay que hacer autocrítica, porque en la sociedad en la que actualmente vivimos tenemos un problema de valores, es decir, hay una crisis de valores a todos los niveles, y el problema es que los menores de edad que están recibiendo nuestra educación son ahora el resultado de esa crisis de valores, ¿no? Entonces, que solucionemos esto desde el principio, desde abajo, desde la educación, yo creo que es la única manera de erradicar esta violencia de género. Y este problema de valores no solo se plasma en este gran problema que tenemos, sino en otros muchos, como bien habéis comentado. La violencia, muy bien, es la consecuencia. Debemos ir al origen. ¿Por qué se produce todo eso? Y el origen, como muy bien estamos de acuerdo todos, es la educación, pero es un problema tremendo y es muy difícil, porque partimos de años y años y años pero si te das de cuenta, cosificación de la mujer. En la sociedad actual ha llegado un punto ya en que casi todo está permitido, ¿vale? Y habría que reformular si esto es correcto o no. Yo tengo, en casa son mayoría las mujeres, tengo una mujer y 2 hijas, y yo te puedo asegurar que en casa nosotros defendemos esos valores, y te puedo asegurar que en casa el clima que se vive es un clima normal, de una familia normal, que se quiere y se trata normalmente. Pero esto yo no sé si se está produciendo en todas las casas. Y la solución de este problema está en tu propia casa, en tu propia educación y en los valores que tú tengas. Por mucho que desde organismos, instituciones, colegios de abogados o agrupaciones hagamos o intentemos hacer fuerza, que es necesario hacerlo y seguimos haciéndolo y vamos a seguir, si este problema no lo solucionamos de raíz con los valores, pues evidentemente el problema subsistirá, incluso se acrecentará, porque vamos a una sociedad en que determinados valores, como son el respeto, la autoridad, el cariño, la confianza, el esfuerzo, el trabajo, se están perdiendo cada día más. Y este es un problema global que tenemos que solucionar. Sí. Se han adoptado muchas medidas para introducir en los centros educativos medidas paliativas, empezar a enseñar qué es la igualdad, que no se puede tratar a las mujeres de determinado modo. Tiene que ser en casa, por supuesto, pero también en las escuelas, desde primaria, secundaria, bachillerato, todo, porque es verdad que nos encontramos hoy en día con unos problemas tan diferentes a lo que había. Las redes sociales es otra dimensión. Cualquier agresión sexual se difunde en un segundo. Estamos luchando contra cosas desconocidas y debemos tomar medidas. No solo lo que hemos hecho muchísimo, desde el Partido Popular que yo represento, y es lo que conozco, tengo que decir que desde 2003 estamos aprobando medidas, sí, casi siempre por mayoría, porque la última gran medida ha sido el gran pacto de Estado contra la violencia, que ha sido aprobado por todos salvo Podemos. Anteriormente también se ha conseguido que los niños sean víctima también de violencia. Eso es muy importante, porque antes los niños no eran víctima y eso lo aprobó solo el Partido Popular, no lo apoyó la izquierda. Pero bueno, normalmente creo que sí que hay consenso y unidad en esta cuestión, y creo que esto es fundamental por parte de todos los partidos, que haya un gran consenso para abordar estas cuestiones, porque de verdad que si no es muy difícil encontrar solución y salida a este problema. Unidad de toda la sociedad, de todos los agentes sociales, políticos por supuesto,
y en las casas también. Hemos escuchado, y lo estáis diciendo aquí también, pero en congresos que ha habido recientemente en Alicante sobre violencia de género, algunas ponencias, esa crisis de valores con la que yo también estoy de acuerdo y que se trasladan a otros muchos sitios, en el consultorio médico, cuando hay personas que van a increpar a los propios médicos y han habido agresiones, en el trato a los profesores de los padres, cuando ha habido padres y madres que han ido al colegio también a increpar a los propios padres, y de ahí el ejemplo que Eso no sucedía antes. Que los hijos, pues también a muchos alumnos le plantan cara a los propios profesores y estos pues no saben bien qué es lo que tienen que hacer hacia las personas mayores o hacia las personas más débiles, tímidas o diferentes en colegios y en otros ámbitos. Lo digo esto también, el ejemplo que se les da un poco a los menores. Todo ese caldo de cultivo tiene que ver, está interrelacionado con la violencia de género, la violencia machista. Evidentemente. Yo te pongo un ejemplo. El otro día vi en las noticias el juicio que se estaba celebrando por el tema de la manada que había grabado y había difundido en redes sociales las imágenes de la agresión sexual que se produjo y por la que fueron condenados finalmente como tales por el Tribunal Supremo. Que una persona esté utilizando un arma, porque en este caso es un arma, como un teléfono móvil y que esté tratando como un objeto a una mujer en este caso, después de agredirla sexualmente o durante la agresión sexual, es una auténtica barbaridad. Y que eso esté ocurriendo y que eso se permita y que eso se normalice es otra barbaridad que tiene que ver con la crisis de valores de la que hemos hablado. Es decir, que una persona llegue a ser capaz de hacer eso, pues a cualquier persona en su sano juicio no le cuadra. Y eso es un problema que nosotros, desde el punto de vista en que cada uno trabaja o desarrolla su ámbito profesional, tiene que luchar, pero que debería de solucionarse de raíz. El origen. Porque el problema está en que esa persona llegue a hacer eso. Sí. No es lo que nosotros podamos hacer para parar eso, que lo tenemos que hacer. A ver, yo solo añadiría, vamos a ver, no creo que sea una cuestión de valores, de crisis de valores. Yo creo que el origen de la violencia de género está en la desigualdad entre los hombres y las mujeres. Es decir, esto es la clave. Si estamos en una sociedad donde las mujeres aún estamos en una situación de subordinación, esto da lugar a una violencia de género. Es evidente. O sea, el tema de la crisis de valores yo creo que es un poco distraer la atención, Nacho. Siento decírtelo, bueno, pero yo creo que el tema de la violencia de género tiene un único origen y es una sociedad patriarcal donde las mujeres, desgraciadamente, aún estamos en un papel de subordinación respecto al hombre. Y esta es la causa-efecto de la violencia de género. Por otro lado, la compañera ha dicho que el PP es verdad, con el gobierno del PP se aprobó el Pacto de Estado, pero también te digo que a nivel presupuestario dejó mucho que desear, porque la partida presupuestaria fue mínima y de hecho menos mal que posteriormente 1.000 millones de euros. Siento decirte que es que posteriormente tuvieron que ampliar el presupuesto para poder sacar adelante el Pacto de Estado. Pero 1.000 millones Por lo tanto, de euros... yo tengo que hacer mis críticas ante la voluntad real de determinados partidos en cuanto a la lucha por la violencia de género y por la igualdad. En cualquier caso, no quisiera entrar en un debate puramente partidista. No, pero voy a decir, es que tengo que decirlo preciso sí o sí. Mira, 1.000 millones que fue el PSOE el que fueron previstos, 1.000 millones pero en 5 años. Se aprobó en el 17, en el 18 llega la moción de censura y ya no hay gobierno desde entonces. Ya no se ha podido avanzar. Bueno, por sacar el debate de lo puramente político. Solo una cosita, una cosa que sí me preocupa mucho es que después de tantos años donde todas las instituciones públicas han aprobado en sus parlamentos, ayuntamientos, declaraciones institucionales contra la violencia de género, ahora Madrid, presidida por el Partido Popular, Valencia, presidida por el Partido Popular, estamos sin posibilidad alguna de aprobar una declaración conjunta contra la violencia de género. Algo pasa. Tendremos que preguntarnos qué es lo que está pasando. Tendremos que preguntarnos qué nos está pasando. ¿Qué está pasando? Analizaremos este asunto después, porque para que no se produzcan el tema político es que a mí me preocupa mucho como ciudadana que se esté produciendo estas cosas. Los maltratadores o los asesinos, en caso de que se consume ese asesinato, o las personas que ejercen la violencia machista, violencia de género, ¿son enfermos, psicópatas o son gente normal? Absolutamente normal. Son gente absolutamente normal dentro de su vida cotidiana. Es decir, nosotros... Porque a veces hemos oído que también necesitan ayuda o que también son personas Mira, yo te digo una cosa, las personas que están enfermas, desgraciadamente, gracias a la situación de violencia que viven durante largo tiempo son las mujeres, las que sí que están afectadas psicológicamente. Los hombres maltratadores son
personas absolutamente normales en su vida cotidiana, abogados, médicos, en Con cualquier estado social, no hay conocimiento. Es más, claro, te sorprende cuando a veces te das cuenta de quién está detrás de esta situación de maltrato cuando tienes una clienta. Es que no hay estatus social, no hay formación, diferencia, es decir, el tema de la violencia de género es un tema global, que no afecta ni a los lugares, ni a las etnias, ni a las formaciones, ni al estatus económico. Estoy de acuerdo con Elena en que la violencia viene por la desigualdad, completamente de acuerdo. Si no hubiese desigualdad no habría violencia, porque los hombres suelen tratar a la mujer como un objeto. Típico que se dice un objeto, una cosa, y no es así, lo sabemos todos perfectamente. Si hubiese una igualdad auténtica no habría violencia, pero es muy difícil llegar a erradicar esa desigualdad que estamos yo entiendo, y como voy a trasladar la palabra a Ignacio, contigo. yo entiendo que cuando dices los hombres siempre dices esos hombres. Hombre, por Esos supuesto, hombres, ¿eh? por Dios, por Dios. Por supuesto. Los Por hombres supuesto. sois maravillosos, hay unos cuantos Lo tengo impresentables claro y que son los que tengo claro realizan para que esas quede- Además, acciones. es importante que no os sintáis así. Yo siempre No, lo digo. no, yo No por se eso puede te sentir aseguro que así. no. Por eso Quien se estamos tiene aquí. que sentir mal son los maltratadores, Correcto. no los hombres. Por eso Que tienen que estar junto con nosotras, Sí. junto con las Ignacio. Yo, mujeres. al hilo, Sí, al nos hilo de hemos lo que expresado mal. comentabais, por contestarte, Elena, que no es contestarte, porque en realidad estoy de acuerdo contigo, es que cuando yo hablo de valores, para mí la igualdad es un valor también. Es decir, que evidentemente la violencia de género es fruto de la desigualdad, sí, porque la propia ley así lo establece, es decir, por eso hay un castigo superior en cuanto a una serie de prevenciones que son necesarias, y eso es fruto de la desigualdad. Pero es que, vuelvo simplemente por contestarte, ¿no? Para mí es un valor la igualdad, el hecho de que los hombres y las mujeres somos iguales y tenemos que conseguir que esa igualdad sea real, porque todavía queda mucho camino por Mucho hacer, camino, para mí es un efectivamente. valor, y es un valor que tiene que ir a más, ¿vale? Y hay que luchar por Es eso. un proyecto de vida. Bien, bien. Y en Creo cuanto a lo que comentabais, de que no hay perfil alguno que pueda determinar que esa persona es un maltratador, también estoy totalmente de acuerdo. Pero pese a que esas personas sean normales, que muchas lo son, no hay que normalizar que eso sea así, porque es lo curioso, ¿no? Que haya gente que parezca normal y que luego tenga que sea un maltratador, Si hace sin poco que haya hubo una un razón o abogado, motivo un para que lo sea. compañero que asesinó a su mujer y me llamaba la atención porque es nuestra profesión. Hoy hemos estado en el Ayuntamiento de Alicante, donde ha habido declaraciones institucionales por parte de los propios políticos del Ayuntamiento, pero nos hemos quedado con dos testimonios de dos víctimas de violencia de género. Son estos. Gracias a que estoy en la casa de mi padre y me ayuda él y mi familia, puedo salir adelante con muchos esfuerzos, porque 430 € no dan para alquiler y vivir. Quisiera que, por favor, se hicieran más ayudas para poder tener un piso donde vivir, porque yo tengo suerte y estoy con mi padre, pero hay muchas mujeres que no la tienen y están en la calle con sus hijos. A veces las ayudas las dan a contragotas, que lo que hay escrito en el papel, señores, a veces no se cumple. Por favor, oigan mi petición, ya que estoy estudiando y quiero ser un ejemplo para mi hija, que aprenda a depender de ella, solo de ella y de nadie más. Todavía no he sido reconocida como víctima por ninguna administración, debido al vacío legal y estructural que existe en torno a este tipo de violencia, la cual está empezando a estudiarse y a tenerse en cuenta en los procesos. En mi caso, la violencia económica está íntimamente ligada a mi edad y a mi generación. El final del matrimonio supuso el inicio de un calvario judicial que arrastro más de 10 años, con la existencia de cerca de una treintena de procesos que implican incumplimiento reiterado de las obligaciones adquiridas por el que fue mi marido. A esto tengo que añadir la dolorosa ruptura familiar sufrida como madre, a la que ha contribuido generosamente mi exmarido con donaciones de dinero ganancial que también me pertenece, poniendo a los perceptores en mi contra, los cuales me responsabilizan de haber destruido la familia con el divorcio. Con la pensión y algunas otras armas me sigue controlando, gracias al poder que le ha otorgado manejar el patrimonio mientras estábamos casados y que todavía hoy no he conseguido liquidar. Yo decía antes que cuando llega a los juzgados y cuando llega al asesinato es ya la última instancia y es donde ya hemos fracasado estrepitosamente. Pero en el camino tenemos todo esto, la logística, Esto la es el día a día, economía, claro. es decir, tantas cosas. Esto es lo que Este hay. es el día a día de los juzgados. La psicología. Y de la vida es así, y el problema es que vemos que una mujer 50, 60, 70 años ha estado toda la vida sufriendo una violencia en su casa
y llega a esa edad, se separa, si tiene suerte se separa, no le pasa nada, vive, pero ¿de qué va a vivir? Porque con esa edad ya no puede hacer nada, o sea, que ha entregado toda su vida y cuando ya sucede el fin de ese matrimonio, no puede incorporarse a ningún mercado de trabajo porque con esa edad y a lo mejor con escasa cualificación profesional, ¿dónde va a ir? Fijaros y eso que es el día a día. Y la otra chica también. La primera chica decía, Sí. estoy estudiando, Sí. no lo hemos escuchado ahí, pero sí que ha dicho, quiero ser cajera de supermercado. Ha dicho, Fíjate, es que para además poderme independizar. la violencia, claro, parece que uno cuando va al juzgado, se divorcia o presenta una denuncia, termina la violencia, ¿no? Ya resuelto, tenemos sentencia en absoluto. O sea, los maltratadores suelen seguir maltratando a la víctima, siempre. Es decir, incluso aunque el proceso penal ha terminado. ¿Cómo? Pues ahí ha salido la compañera diciendo que no le paga las pensiones. Sí, claro. El impago de pensiones reiterado es un maltrato económico clarísimo. Por lo tanto, muchos maltratadores, de una manera u otra, siempre pretenden de una manera permanente, reiterada además, maltratar psicológicamente a la víctima, siempre. De hecho, siempre decimos lo mismo, ¿cuándo ocurren los asesinatos? Cuando decide romper. Cuando ella ya ha roto el vínculo. Cuando rompe, cuando él se da cuenta de que pierde el control de la víctima. Por lo tanto, él siempre tiene que tener el control. Es decir, aunque tú te divorcies, yo voy a controlar. ¿Cómo controlo? Pues no alimentando a tus hijos, como dice la compañera mía de mesa, es decir, son mujeres, por regla general, sobre todo cuando son mayores de 60 años, mujeres dedicadas al cuidado de la familia y que no han podido progresar laboralmente y se encuentran con una dependencia económica del maltratador que aprisiona a la víctima hasta ese punto. No pago las pensiones. Fijaos el cariño que puede tener sobre los menores, sobre sus hijos, cuando hace esto solo por dañar a la mujer. Es lo mismo que la violencia vicaria. Asesino al hijo por dañar a la mujer. Claro, en la calle, muchos espectadores que hoy nos estén viendo dicen, y como la justicia es tan lenta, estas cosas se salen con la suya, ¿no? Parece que sí, la falta del pago de la pensión de manera reiterada al final conforma un delito, pero tiene que pasar el tiempo. Bueno, lo que pasa es que es verdad que el sistema no funciona en cuanto a la agilidad, en algunos casos, es decir, en otros no, es decir, toda la maquinaria que se pone en marcha para perseguir las agresiones que se producen tiene una inmediatez que yo diría que es prácticamente imposible que se den otros supuestos. Es verdad que si hablas de supuestos como, por ejemplo, un proceso judicial en el ámbito penal de impago de pensiones, pues tiene una tramitación que desde luego no es lo ágil que debiera ser. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis planteado en cuanto al control económico y me estoy acordando ahora precisamente de una clienta que tiene concedido en un proceso de divorcio 2 pensiones alimenticias, una pensión para cada uno de sus 2 hijos y una compensatoria. Y esta es una situación de maltrato que ya viene de antes, nunca ella ha sido capaz de denunciar, ni ha querido hacerlo, por miedo, no sabemos por qué, pero el caso es que ahora se está produciendo precisamente esa situación que comentáis. Él no paga la pensión porque no le da la gana y porque en realidad lo que pretende y está haciendo de forma efectiva es someterla y seguir teniendo el control, aun asumiendo la posible consecuencia de un proceso penal por impago de pensiones alimenticias, porque el que es maltratador en ese punto y quería seguir controlándolo, quiere seguir haciendo pese a que se produzca la ruptura. Y esto es un problema que tenemos y que vivimos todos los días. Por eso mismo el Poder Legislativo lo que tiene que hacer, estamos trabajando sin parar en esta materia, cada vez que se detecte un problema en concreto, legislar esa materia, intentar acortar en esta materia de violencia, acortar los plazos lo máximo posible. Es que estamos trabajando sin parar y creo que debemos seguir así, no podemos parar. Con motivo de este día, la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha tenido también unas palabras para este asunto y lo que ha venido a decir es que el reto es que las víctimas sepan que están protegidas. Esto es lo que decía. Que desde nuestra perspectiva tenemos que implementar la formación, pero no solo la especialización, es la empatía con la víctima cuando llega. Seguimos teniendo una gran cantidad de mujeres, por ejemplo, de las 51 asesinadas, solo 11 habían denunciado. Seguimos teniendo, por tanto, una cifra de mujeres que no acuden a la justicia, que no cuentan que están siendo maltratadas. Y nuestro objetivo no solo es mejorar la atención de las que vienen, sino transmitir que estamos dispuestos a acoger a todas y que somos empáticos y que las vamos a entender y las vamos a atender. Yo creo que eso es nuestro reto.
Yo coincido con ella plenamente. Es tan importante la empatía con la víctima. Nosotros nos encontramos, claro, luego te preguntas por qué no denuncian, y es que nos encontramos con que las víctimas se quejan siempre en cuanto van a pedir auxilio a la Administración de Justicia. Lo que se encuentran en muchos casos, desgraciadamente, es con una justicia que no las cree, que las cuestiona permanentemente. Esto es muy duro, cuando una persona decide divorciar, da un paso importante en su vida, y entonces cuando te encuentras con una administración que no te presta la ayuda y el apoyo que necesitas, claro, esto hace que el resto de las personas, de las mujeres en este caso, no se atrevan a hacer. Yo creo que hemos dado pasos en cuanto a esa formación de todos los operadores jurídicos. Hemos dado pasos importantes, es cierto, hemos dado pasos importantes en legislación, pero la formación tiene que continuar, pero no solo la formación, la perspectiva de género de todos los operadores jurídicos. Si todos los operadores jurídicos analizan el problema de las mujeres en esta sociedad, en qué posición estamos, por qué estamos en esta posición, seguramente el tratamiento a la víctima y las sentencias serán otras. Es muy importante. Yo, mira, pienso parcialmente como tú, porque la verdad es que es muy importante cuando tú vas a denunciar, sentir que veas empatía en la otra persona que te atiende. De hecho, hemos hecho muchos programas para profesionalizar a estos agentes sociales, pero yo pienso que es muy importante el hecho de que no denuncian las mujeres seguramente porque no tienen independencia económica. No. Eso es muy importante para mí, porque si una mujer tiene independencia económica, coge a sus hijos y se va. Seguramente cuando no tiene esa independencia es cuando tiene que estar en su casa sometida al maltratador. Pero principalmente se refería a esa primera atención, ¿no? Esa primera toma de contacto, a esa mirada de arriba abajo, a los ojos. Es fundamental para las víctimas. A esa percepción que pueda tener la mujer cuando llega a los juzgados. Es uno de los pocos casos, no sé si me corregís o no, pero donde la mujer tiene por lo menos un principio de credibilidad, ¿no? En una denuncia. Bueno, eso vamos, ojalá lo tuviera. El problema es que... La ley dice esto, ¿no? No, por supuesto que la ley, y que además es que las mujeres que denuncian, en una inmensa mayoría... denuncian. El Supremo tiene ya previsto y establecido que la declaración de la víctima en delitos de esta naturaleza, también los delitos contra la libertad sexual, es suficiente para dictar una sentencia condenatoria siempre y cuando concurran otra serie de requisitos. ¿Vale? 3 creo que son. Son 3. La ausencia de incredibilidad subjetiva, que es un palabrejo que no haya contradicción. Un poco difícil. Sí, que no haya, en definitiva, la ausencia de incredibilidad subjetiva es que no haya ningún motivo espurio o de fondo que haga que esa persona tiene que interponer una denuncia. ¿Vale? La ausencia de contradicciones y la verosimilitud en el testimonio. Son requisitos que analiza la jurisprudencia, y cada vez hay más sentencias en las que solo la declaración de la víctima, si se cumplen los requisitos, es suficiente. No estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, debería de haber más sentencias. Bueno, quiero decir, vamos a partir... No te digo que no debería de haber más, te digo que cada vez hay más. Bueno, yo es que pienso que no. Yo es que siento realmente... Yo me dedico a esto y a veces tengo una sensación de impotencia, porque estoy viendo que en algunos casos el cuestionamiento de la víctima está llevando a sentencias, insisto, poco justas con la realidad de los hechos. De hecho, estamos hablando del tema de la declaración de la víctima, también de la dispensa a no declarar, y la propia jurisprudencia ha ido para atrás en ese sentido. Es decir, ahora la víctima que decide no declarar en el acto de juicio oral, todas las declaraciones que haya hecho con anterioridad, incluso la de los testigos, dejan de tener valor. Por lo tanto, la indefensión de la víctima, que todos sabemos en qué situación se encuentra cuando va a declarar, y que son muchas las causas que hacen que no lo haga, el temor, las coacciones, las amenazas. De todas formas, esta mujer, si decide no declarar en el momento, en el punto ya estando en el juicio, de todas formas, ya queda todo invalidado, toda la prueba que se haya hecho en la instrucción, y por lo tanto quedamos sin prueba alguna. Yo creo que en algunas cosas la jurisprudencia debería de valorar la realidad en mejor medida, porque hemos ido para atrás en vez de para adelante en este tema. También es verdad que la presunción de inocencia sigue reinando en el ordenamiento jurídico, y a veces es muy difícil esa delgada línea entre... Hombre, daos cuenta que los delitos de violencia de género son delitos que se caracterizan por la ausencia de pruebas. Daos cuenta que el maltratador agrede a la víctima dentro del entorno familiar y de la intimidad. Por lo tanto, la ausencia de pruebas es importante. Hay que partir del hecho de que la inmensa mayoría de las mujeres que denuncian
denuncian una situación de violencia y hay que creerlas. Por lo tanto, vamos a partir de ahí y evidentemente la presunción de inocencia... Estoy de acuerdo contigo, Elena, en una cosa. Bueno, en varias, ¿no? Pero en una cosa que acabas de decir. En muchas. Sí. No, pero en una cosa, que es verdad que cada vez, en inicio no, pero cada vez se está cuestionando más a la víctima. Es decir, por parte de los tribunales, el cuestionamiento a la víctima en inicio era mínimo y ahora cada vez se está elevando ese cuestionamiento. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero al final también debe ser muy complicado, cuando no tienes pruebas, sí, es cierto. Ponderar el derecho a la presunción de inocencia con la credibilidad que tiene que tener la víctima. A otro bando, no creo sé, yo. Debe ser muy complicado para es complicado. Es muy dictar una Nacho, sentencia. es complicado. Pero es verdad que nosotros, como vivimos la realidad, porque cuando tú asistes a una víctima o incluso cuando asistes a un maltratador, porque los abogados ejercemos de igual modo la defensa de uno y otro, ¿no? Tú al final conoces, o pocas veces te equivocas, cuál es el fondo de la cuestión, ¿no? Cuando tú defiendes a una persona que sabes que es una víctima, o una mujer en este caso, que es una víctima de violencia machista, y finalmente el resultado no es el que debiera ser, pues claro, la frustración es total, ¿no? Total. Pero claro, tenemos que tener presente que un juez, cuando dicte una sentencia sobre un tema de estos, parte de la base de que él no conoce la realidad del asunto y que lo único que conoce es lo que se les pone en un juicio. Y que no se debe dejar intoxicar por ese ambiente en el que parece que sí que las emociones... No, y Elena ha hecho mención una cosa que es... El problema es que si de verdad tenemos una verdadera formación en temas de violencia y en igualdad y rompemos con los estereotipos del patriarcado y todo esto, seguramente tendremos más sentencias. Fíjate lo que te digo. Y hay un problema seguramente tendremos que tú más has sentencias apuntado justas. y que se está produciendo todos los días, que es el 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es terrible, ¿eh? El paso ¿por qué? atrás Porque, es mira, terrible. Yo no sé qué ha pasado. Ponemos un ejemplo, ¿no? Para que la gente lo entienda. Sí. Si una persona interpone una denuncia hoy y hay además algún dato objetivo o declaración de testigos que pueda permitir dar credibilidad a ese testimonio de esa mujer, luego ocurre en la práctica muchas veces que al final se arrepienten de haber interpuesto esa denuncia y, acogiéndose a un derecho o una excusa que prevé la ley, el 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, llega el día del juicio y no declaran. El agresor se acoge a su derecho a no declarar, la víctima se acoge a la dispensa prevista en el 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y nadie declara. Y los jueces tienen la resolución que adoptan normalmente es que se dicta sentencia absolutoria porque no hay pruebas de ningún tipo. Sin embargo, a lo largo de la tramitación del proceso ha habido pruebas que podrían ser suficientes como para dictar una sentencia condenatoria. Pero dice la ley que vale lo que se dice en el juicio. No, pero un tema... antes no, es decir, tenemos sentencias de la audiencia que condenan incluso sin declarar Pero para eso habría que cambiar la ley, o al menos adaptarla. Y el problema es que hemos ido para atrás, es decir, esa sentencia que se dictó, ¿os acordáis? Yo además me acuerdo que fue en Alicante. Sí. Entonces esto es un problema... Pues ahora hemos ido para atrás. De interpretación, yo creo que más de léxica, es de interpretación. Quiero, ya que hemos entrado aquí y hemos hablado del Tribunal Supremo, coincidimos con el magistrado alicantino del Tribunal Supremo, Vicente Magro, que nos habló de muchas cosas muy interesantes, porque él es pionero también en la lucha contra la violencia de género, y entre ellas, bueno, se quejaba de que están aplicando las leyes que el legislador ha puesto en sus manos, a pesar de la creatividad que muchos magistrados aplican a esas leyes. Nosotros ahora mismo estamos aplicando la ley que tenemos y además hay una jurisprudencia ahora mismo muy consolidada yo creo que la gente pues está comprobando que hay una sensibilidad también por parte de la justicia en temas de protección a la víctima. Eso es un tema que es evidente, ¿no? Ahora bien, los jueces aplicamos la ley que tenemos, la ley que nos da el Parlamento. Entonces ahora mismo hay 200 medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que están sin desarrollar desde 2017 y yo creo que es necesario que con el Parlamento que se constituya en breve, pues que esas 200 medidas se aprueben en un proyecto de ley y que los jueces podamos aplicar una ley adaptada a 2020. Porque no podemos estar aplicando una ley hecha en un momento anterior y sin adaptarse a la situación de espiral de violencia que tenemos ahora mismo. Magistrados del Tribunal Supremo han buscado en el Código Penal las herramientas que les permitan... Pero tiene razón, los magistrados no hacen más que aplicar la ley que tienen, la ley que le proporcionan los políticos. Y también ha dicho que llevamos con el pacto desde el año 17, es mucho tiempo sin gobierno. Demasiado. Habría que hacer demasiado. Los políticos que hoy habrán salido a las puertas de las instituciones a manifestarse contra la violencia de género, a reivindicar que se acabe, tienen que aplicar ya esta ley. Bueno, yo creo que se refiere, Vicente, supongo que se está refiriendo
sabéis la última sentencia que se ha producido con el tema de los abusos. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tenemos una cosa muy clara. Tenemos aquí un convenio de Estambul, que lo suscribió España en el 2014, y esto obliga a todos los estados, incluido el español, a modificar toda su legislación en base a ampliar, en primer lugar, el concepto de violencia de género, que sabemos que en la legislación española solo está limitado a las parejas y exparejas, es decir, relaciones sentimentales. Hay que salir de esto. Yo antes lo he mencionado, la violencia de género va más allá. Tenemos la prostitución, tenemos la trata, tenemos las ablaciones, los matrimonios forzosos, tenemos las agresiones sexuales. En el tema de las agresiones, además, el convenio de Estambul es muy claro, porque dice exactamente que ningún consentimiento, si no se presta libremente, estamos ante un caso de agresión sexual. Es decir, que si no hay un consentimiento libre, no nos equivoquemos, estamos ante una agresión sexual. Y digo esto porque realmente los jueces... Claro, ¿qué pasa aquí? Claro, efectivamente, que la legislación española está hablando de violencia o intimidación. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí? Pues que tenemos con urgencia que reformar el Código Penal. Porque lo dice el Convenio de Estambul y porque es necesario hacerlo. Es decir, también es cierto, y como dice en alguna ocasión, he oído a Vicente Magro, ellos mismos también aplican la perspectiva de género, aunque el Código Penal no lo diga aún. Sí. El Convenio de Estambul exige que haya un consentimiento libre. Por lo tanto, se podría haber condenado, entiendo yo, por agresión sexual en el tema de... En la última sentencia que se ha producido, yo hubiera podido condenar, creo que se hubiera podido condenar por agresión sexual. A veces hacen, y es de agradecer, los magistrados, digo, del Supremo y otros muchos jueces y magistrados de toda España, y es eso que la filosofía jurídica dice que es la creatividad, ¿no? Jurídica, buscar herramientas que les permitan dictar una condena justa, pero lo tienen... Mira, yo creo que hoy más que nunca, a raíz de... es un orgullo como alicantino tener a Vicente Magro en el Tribunal Supremo, porque no solo además es un jurista de prestigio, sino además que él ha luchado siempre por este tema y por otros muchos, pero por este especialmente. De hecho, él tiene una novela incluso que se sustenta como hilo conductor y de fondo. Bueno, y las últimas sentencias en perspectiva de género son estupendas. En primer término, es una maravilla y un orgullo tener a Vicente. Pero por otro lado, yo creo que él hace esas manifestaciones precisamente por esa sentencia, porque al fin y al cabo él pertenece al Poder Judicial y está poniendo sobre la mesa un problema que es necesario reformar. Claro, os lo he dicho Elena, es que el convenio de Estambul está ahí. Sí, pero ten en cuenta que al final los jueces y tribunales normalmente, pese a que haya muchas normas internacionales, van a lo que hay y lo que hay que hacer es, si hay que reformar el Código Penal, en tema de consentimiento hay que reformar. Nosotros ahora tenemos... No se ha publicado todavía, pero vamos precisamente a organizar dentro del Colegio de Abogados una jornada sobre consentimiento en todo el tema de delitos contra la libertad sexual. Interesante. Porque esto es un problema y requiere tratarlo, formarse y hacer las reformas oportunas para que esto no ocurra. Pero vamos, insisto, el Convenio de Estambul es vinculante. O sea, que debería de haberse quitado una sentencia en ese sentido. No te digo que no, pero que al final... Al margen de que se reforme o no. Jurisprudencia, claro, y porque es vinculante, tienes que... Lo que pasa es que también es verdad que son cosas a coger con pinzas, ¿no? Si no lo contempla el Código Penal español, podría ser motivo de recurso después... Claro, pero esto es interpretable. Bueno, es decir, no lo defiendo, pero es interpretable, porque al final lo que ocurre es todo no consentimiento válidamente otorgado es constitutivo, en el caso de una relación sexual, constitutivo de una agresión sexual, ¿vale? El problema de esta sentencia es que entendían que no se podía dar consentimiento ni en sentido positivo ni en sentido negativo, y esto es interpretable, y el problema es que no debería ser interpretable porque el legislador debería de detallarlo de forma expresa. Al final, si no hay consentimiento en una relación sexual, no puede entenderse que esa relación sexual se ha dado libremente, y habría que hablar de una agresión sexual en lugar de un abuso sexual. Pero esto requiere una modificación del Código Penal. Claro, que yo creo que él lo dice por eso. Y que además sí, él está hablando de eso seguro. Y que además, sí, porque además después fuera de cámara lo estuvimos comentando. Claro. Pero que además lo ponga de una manera explícita y no con ambiguedades, ¿no? Como, efectivamente. Bueno, es que así evitaremos dudas en la hora de interpretar la norma. Es verdad que los jueces y magistrados tienen la oportunidad de interpretar y llevar un poquito más allá, pero claro, si ponen las cosas bien puestas mejor. María José, no te quería apuntar nada, estoy de acuerdo en todo lo que estamos diciendo, y lo de Estambul, el convenio de Estambul es muy importante, ya que se modifique el Código Penal para que se contemplen estas cuestiones. En la provincia de Alicante tenemos ese nefasto récord durante este año
de asesinatos machistas, no sé. Sí, 5. Llevamos aquí. Hasta ahora 5. Sheila, Rita, María Asunción, Elena y Andrea integran esa trágica lista de mujeres asesinadas durante este año. Pero quiero abordar algo que ha dicho Elena, y es que estos son cifras oficiales de exparejas y parejas. Si abrimos el espectro, todavía habrá muchas Pues mira, más. estamos en 97 o 98 las mujeres asesinadas, fuera del ámbito de las parejas o exparejas, en este año. Los niños. Los niños, Sufren, importantísimo los que hablemos de menores, los menores también. Sufren mucho. Muchísimo. Quedan huérfanos. Efectivamente. Cuando no muertos. Cuando no muertos, efectivamente. Es Tienes toda la terrible, razón. es terrible. Son víctimas de la violencia de género, sin lugar a dudas, y también lo dice el Convenio de Estambul y el Pacto de Estado. Son víctimas de la violencia de género. ¿Y sabes qué pasa? Que normalmente están bastante invisibilizados. Es decir, cuando estamos en procesos de familia, sobre todo con custodias compartidas o no en juego, yo empiezo a pensar que se piensa poco en el menor. Parece que el interés preferente sea el del menor, pero a la hora de la verdad se piensa poco en los menores y en el bienestar de ellos, a la hora de dictar sentencias en cuanto a custodias y demás. La Policía Local de Alicante intervino, detuvo a 92 hombres durante este año por asuntos relacionados con violencia de género. Es un dato que nos daban desde la Policía Local el otro día, en Alicante. Una cifra muy alta. Por llamadas telefónicas, en fin. Yo lo que quisiera insistir en que las mujeres deben denunciar, deben perder ese miedo, porque van a sentirse protegidas si acuden donde deben acudir, y tienen que denunciar, porque si no se denuncia es muy imposible darles protección. No se le puede poner la pulsera al maltratador, una serie de medidas. Si no denuncian no se puede hacer. Entonces yo invitaría a que todas las mujeres que estén siendo víctimas de esa violencia que lo digan, que vayan, que acudan a denunciar. Sí. Decimos que hay que abrir el espectro, y estábamos hablando antes de política, que yo he dicho que me iba a dejar un poco la política hasta el final, pero es verdad que la política tiene mucho que ver en este asunto, porque de la posición de los políticos es de donde se podrán aprobar las leyes y legislar. Y les pedimos, los ciudadanos de a pie, como los que nos están viendo hoy, les pedimos a los políticos siempre que en estas materias estén más unidos que nunca, en estas y en otras, pero principalmente en estas. Y ahora estamos viendo, que antes salía a colación, que la declaración institucional requiere de la unanimidad de todos los partidos para que salga adelante, y no están saliendo adelante en determinados ayuntamientos precisamente porque hay un partido político que discrepa del criterio de violencia de género o violencia machista. No discrepa. Bueno, niega. Vamos a escucharlo y así lo analizamos. Es más grave todavía. Escuchamos a Ana Vox, que es, Ana Vega, que es alicantina del partido Vox. Ya me ha pasado más de una vez, pero Ana Vega es diputada autonómica del partido Vox en Alicante, y esto es lo que decía. El manifiesto va dirigido a todas las fuerzas políticas, como ya he dicho, para que deroguen la ley de violencia de género. Es una ley que atenta directamente contra el principio de presunción de inocencia del varón y que ha creado unos tribunales de excepción que están prohibidos por nuestro ordenamiento jurídico para juzgar solamente hombres. El problema que tiene es que no ha sido efectiva porque siguen muriendo mujeres en nuestro país a manos de maltratadores, cuestión que nosotros condenamos enérgicamente porque esa violencia existe, pero también existe hacia niños, hombres y ancianos, y hay que proteger a toda la familia y a todas las personas por igual. Vox reitera su condena a todo tipo de violencia, independientemente de la nacionalidad, sexo, raza o cualquier otra condición social o cultural de la víctima. Nuestro compromiso con la vida de las personas y su dignidad es firme e irrevocable. Rechazamos enérgicamente los abusos continuados y el trato humillante que reciben las mujeres en muchos países donde la trata sexual, el matrimonio forzoso o la ablación son prácticas sistemáticas que atentan contra la dignidad y la intimidad de la mujer. Proclamamos que todas las víctimas son igualmente lamentables y dignas de respeto y exigimos medidas de protección para todas ellas, sin distinción por su sexo. ¿Se podrá llegar a algún acuerdo? Bueno, yo con gente que piensa de esta manera, Están hablando también de otras formas de violencia. Bueno, es que nadie niega que haya otras formas de violencia, pero lo que es evidente es que lo que es una lacra mundial es la violencia de género, y es que mueran las mujeres en manos de los hombres, sencillamente porque hay una situación de desigualdad y de poder que lleva a esta
a esta situación. Por lo tanto, es lamentable que haya personas que traten de confundir la realidad, que traten de negar la violencia de género. Es muy peligroso que esto suceda, porque no es verdad. Aquí hay violencias diferentes, pero hay una violencia de género que tiene una causa y un efecto, y hay otro tipo de violencia que nadie niega que existan dentro del ámbito familiar. Es más, si a lo que se refiere este tipo de ideologías que hablan de la negación o que niegan la violencia, se refieren a la violencia intrafamiliar, yo les diré que la violencia intrafamiliar existe, que el Código Penal la contempla, pero que además dentro de esta violencia familiar el 80% de las que la sufren son mujeres, encima. O sea, es que además el 80% de las mujeres o de las personas que sufren violencia doméstica o intrafamiliar, como dicen, son mujeres. Pero dejemos claro esto, una cosa es la violencia que se produce dentro del ámbito de la familia y otra muy distinta es la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y esto es una realidad incuestionable. Y veíamos, sin embargo, María José, la puesta en escena, son mujeres. Sí, son mujeres. Ellas representantes de Vox. Tienen su modo de pensar y que se expliquen como quieran. Yo pienso que cualquier hecho delictivo tiene su reflejo en el Código Penal. Cualquier cuestión que suceda, si se agrede a un abuelo, a alguien, en fin, todo está recogido en el Código Penal, está tipificado, se puede acudir y se puede sancionar, pero es cierto que hay una violencia contra las mujeres y el origen es la desigualdad. Entonces yo creo que eso es... Y debe ser tratado de manera específica. Debe ser tratado de un modo específico porque hay muchas muertes solo de mujeres y es así, es un hecho en todo el mundo y en España, por supuesto, también, que es el país que nos ocupa. Entonces, sabéis que este mensaje ha calado en ciertos sectores de la sociedad, ¿eh? Sí. Esto de por qué, y por eso lo quería analizar también. Sí, bueno, en Vox es lo que piensa. Muy poco acertado. Muy poco acertado y además infundado desde el punto de vista jurídico. Es decir, a mí sobre política no me gusta hablar, ¿vale? Pero sí que me parece poco acertado que se pretenda, por el hecho de que existan otro tipo de violencias, dejar sin que tenga la relevancia que debe de tener la violencia contra la mujer. Es decir, si tú quieres implementar otra serie de medidas de naturaleza política o legislativa para que se ampare otro tipo de violencia, pues perfecto, yo creo que nadie te va a poner problema. Estamos aquí diciendo también, el ejemplo, ¿no? de sería abrir a otros espectros el ejemplo sería a hacer mujeres su que no son contrario. pareja y estas cosas. Y te digo porque me parece no acertado e infundado. Me parece infundado jurídicamente porque realmente lo que ha dicho de que en la ley integral intrafamiliar no vulnera el principio de presunción de inocencia es totalmente infundado, falso, absurdo. Absolutamente falso. Vale. Pero por otro lado, si se pretendiera por parte de este partido o cualquier otro tomar alguna serie de medidas legislativas para perseguir cualquier otro tipo de violencia, no tengo ninguna duda de que el resto de partidos políticos la apoyarían. Por lo tanto, apoya tú también una violencia que existe y no mires para otro lado porque esa violencia existe, con independencia de que quieras adoptar otras medidas de otra naturaleza frente a otro tipo de violencias que también existe y que hay que perseguir. También se persigue a las mujeres que matan a los hombres, está el Código Penal para eso. Familiar. Claro, está tipificado todo en el Código Penal. Si el problema de Toda esto la es que estos violencia, señores, por llamarles de alguna manera, estén haciendo que en este país, insisto, un día como hoy, el Ayuntamiento de Madrid o el Parlamento Valenciano no hayan aprobado una declaración unánime contra la violencia de género. Y esto es una pena, y lo siento, pero creo que el PP y Ciudadanos deberían replantearse muchas cosas. No se puede estar contra un partido, con un partido, en este caso, mano a mano. Solamente hay que Es mi opinión como ciudadana y no pertenezco a ningún partido. El mano a mano con un partido como este, que niega la violencia de género, que va contra la Constitución, que va incluso hasta contra los derechos del niño. Dios mío, vamos a ver si trabajamos mejor por otro camino, porque trabajar junto a esta gente es un peligro para la democracia de este país. El Partido Popular va a trabajar, como lo ha estado haciendo difícilmente duro, por la junto con violencia ellos. de género, Junto con y va a ellos hacer lo lo que veo tiene difícil. que hacer. De hecho, no habéis aprobado Es una pena que no se haya tratado de convencer de alguna manera a una parte que además no forma parte del gobierno. En Alicante ha es una pasado auténtica pena. tres cuartos de lo mismo, porque en Alicante tampoco han estado presentes Pero ni no es siquiera responsable el Partido Popular de las políticas pero está de gobernando, otros. está gobernando con acuerdos con este partido que no quiero ni nombrar. Y el Partido Socialista me parece también que es un partido que va contra la Constitución, va contra la democracia y va contra las mujeres. Su obsesión son las mujeres. Sí. Punto y final, y es así, lo siento decírtelo, no, a mí me da mucha pena que el PP haya ido, haya derivado. Es cierto, Elena, que en este asunto están todos los partidos en un lado y Vox en otro.
en este asunto. Sí, bueno, particular, pero es que ¿no? insisto, claro, sin está querer gobernando abordar el gracias tema a Vox. político. Pero Es verdad que está sin querer gobernando abordar... Si lo abordamos es otra dimensión ya. Pero quiero decir que es verdad que en este asunto están todos los partidos en un lado, podríamos Por decir... eso te digo que no me parece acertado, ni Nada, políticamente siquiera acertado. Es decir, no estoy de acuerdo, pero es que no me parece acertado. Me parece del género tonto por parte de un partido seguir esa línea, porque es que no es acertado. Cada uno es responsable de sus actos. Yo Pues- tendría muy claro lo que hacer. Es decir, yo lo que no gobernaría nunca, jamás, ni siquiera me sentiría apoyada por un partido como el Vox en este país. Yo tampoco con Lo Bildu siento, ni con los me da independentistas. exactamente igual. Yo no pertenezco a ningún partido, lo Yo hablo sí. como ciudadana y como Yo sí. mujer. Me Bien. siento atacada por una formación política que va contra las mujeres y contra la democracia de este país. Y en cualquier caso, en este asunto, por ejemplo, el Entonces- Partido Popular, Ciudadanos, sí que están en el mismo Sí. vagón que está Podemos, que está Izquierda Unida... Todo. que Bueno, está pero todos gobernando, los demás, gobernando es decir, gracias al apoyo de Vox. Como Esto no es quiero muy abrir- difícil de conjugar. Ya, Como no quiero abrir el debate político... con los Pero esto es la democracia al final. independentistas, Bueno, claro. pero es que entonces, Dios mío de mi vida, uno ¿Quiénes puede son estar peores? con el sistema ¿Qué o contra el extremas? sistema ¿Qué democrático. extremo es mejor? Pero- Y claro, el izquierdo o el derecho. ir no se mano a sabe. mano con un partido sería democrático replantearse es bueno. si la democracia... Bueno, Claro, a mí no como funciona. ciudadana me da mucha pena que el PP Y a mí me da haya mucha pena llegado a esta Bildu, deriva. Como no independentistas. quería abrir yo no tengo nada que ver estrictamente con Bildu, el debate político más que para esta... Insisto, yo no soy Bien. política, Para, soy Yo sí, ciudadana. para sí. esta Yo posición también soy concreta, ciudadana. sí que quiero terminar el programa, bueno, agradeciéndoos que hayáis estado aquí has tocado un tema. los tres, y solamente para reconducir otra vez y volver al principio, pues con una reflexión. ¿Qué nos queda por hacer y qué tendríamos que hacer, María José? Nos queda muchísimo. ¿Y por dónde empezamos? Seguimos, no empezamos, porque ya hemos empezado, seguimos. Hay que convencer a las mujeres de que denuncien y darles un mensaje de esperanza. No están solas y de esto se sale. Elena. Vale, yo diría que evidentemente, como dices tú, hay que seguir, pero hay que hacer cambios. Tenemos que seguir haciendo cambios. Por ejemplo, el techo de cristal. Mientras permanezcamos las mujeres con un techo de cristal que nos imposibilita estar en los órganos de poder, pues difícilmente llegaremos a una sociedad igualitaria. La corresponsabilidad dentro del hogar. Por supuesto, la educación. Hemos hablado, no nos podemos olvidar de la educación. Hay que educar a la sociedad, porque la sociedad tiene que educarse, tiene que dejar atrás los estereotipos, que ha asentado el patriarcado de una manera muy firme, y hay que ir hacia una sociedad igualitaria donde los hombres y las mujeres seamos iguales, pero efectivamente iguales. Una vez hayamos conseguido esto, seguro que la batalla contra la violencia de género la habremos vencido, seguro. Ignacio. Yo me he apuntado como necesario para mejorar el seguir con la formación, el seguir con la prevención y con la divulgación, hacer reformas legislativas que son necesarias, velar mucho por la concienciación en todos los ámbitos, también en el ámbito familiar, y seguir en esta lucha por la igualdad, que es el problema principal que hace que se produzca, por desgracia, esta desigualdad. Pues muchas gracias a los tres, María José, Elena, Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros, compartir esta mesa para reflexionar en voz alta y para repudiar desde lo más profundo de nuestro ser a las personas que maltratan a las mujeres. A quien maltrata a cualquier persona, pero hoy especialmente a quien maltrata a las mujeres, porque son las más vulnerables en este asunto, y como ha quedado evidente también en esta mesa, pues aquellas que están en una desproporción bastante grande. Hoy queríamos poner este acento desde el programa Alicante Actualidad y desde todos los lugares desde donde hoy se está repudiando esta lacra social, y queremos, bueno, pues dar un voto de esperanza a que entre todos podamos hacer algo. Desde luego la educación es muy importante. Llevamos mucho tiempo perdido, porque cuando los jóvenes continúan protagonizando capítulos de violencia de género, pues esto es que algo falla. Pero nunca es tarde para retomar de nuevo otra vez las riendas en la lucha contra este asunto. Gracias por su atención. Queríamos hacerles hoy reflexionar también a todos ustedes. Volvemos mañana.